Hoy, ¿qué pasaría si les dijera que solo hubo una llamada entre Trump y Putin? Una sola llamada podría cambiar totalmente el mapa de Europa. Hizo que Ucrania anunciara algo que nadie se atrevió a decir desde el inicio de esta guerra. Y ahora todas las miradas se dirigen hacia la cumbre de Budapest, la cumbre que podría ser la última oportunidad para evitar el estallido de una nueva guerra mundial. Pero la pregunta aterradora hoy es, ¿cómo llegará el presidente ruso Putin a esta cumbre en Hungría de manera segura? Que el Mazar el-Yahui por sí solo podría desencadenar una guerra devastadora entre Rusia y la OTAN. Así que hoy revelaremos exactamente qué sucedió entre Trump y Putin en esa llamada secreta y por qué. Hoy hay miedo y hay mucha preocupación en Rusia por este próximo viaje de Putin a Hungría. Quédense. Con nosotros, queridos espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este encuentro renovado, si Dios quiere, de la serie de episodios de Opinión. Para empezar, nuestro tema de hoy, queridos espectadores, comienza con esta llamada telefónica que reunió al presidente ruso Putin con su homólogo estadounidense Trump. Porque ahora un grupo de periódicos estadounidenses, incluyendo el Washington Post, revelaron exactamente el contenido de esta llamada telefónica. Estos periódicos revelaron todos los detalles perjudiciales de esta llamada telefónica. ¿Y qué dijeron? Citando a altos funcionarios dentro de Estados Unidos, dijeron que Putin exigió que Ucrania se retirara y renunciara definitivamente a todos los territorios que hoy se conocen como la República Popular de Donetsk, que habla ruso. Esto como condición fundamental para detener la guerra en Ucrania. Pero Trump, después de esta llamada telefónica con Putin, sostuvo una reunión con el presidente ucraniano Zelensky en la Casa Blanca. Y lo curioso es que no le pidió a Ucrania que se retirara de esos territorios de Donetsk y demás, como lo exigió Putin. Le pidió a Zelensky que se detuviera en las líneas de frente actuales, donde sea que estuvieran, dijo, o las cosas se complicarían aún más. Trump le dijo a Zelensky, ya basta, es suficiente, los soldados de ambos bandos deben regresar juntos a sus familias, a su país, hay que detener esta guerra. Lo extraño es que esta petición es exactamente lo que Zelensky está esperando. Zelensky salió a decir que Trump tiene toda la razón, que la guerra debe detenerse en este punto, según la línea de frente actual. Dijo que Trump tiene toda la razón, porque Ucrania está librando una guerra contra una superpotencia. Así que está claro que Estados Unidos está intentando encontrar un punto medio para que esto se detenga. La guerra. Trump sabía que Rusia quiere controlar todo el territorio de Donetsk. Sabía que Putin espera que Ucrania se rinda, pero también sabe muy bien que Ucrania no se va a rendir. Entonces, ¿qué propone aquí? Ofrece una solución intermedia, detener la guerra en la línea de frente actual, es decir, lo que está bajo control de Rusia ahora se queda bajo su control, y lo que está bajo control de Ucrania también se queda bajo su control. Trump está esperando que Rusia haga concesiones, espera que Rusia haga una concesión para renunciar a la idea de que Ucrania se retire de estos territorios. También es extraño que Zelensky dijera que es una buena idea, que realmente hay que detener la guerra, que Trump tiene razón, y así sucesivamente, y que Rusia es una gran potencia. Pero al mismo tiempo, él salió ayer nada más, salió con una declaración diciendo que Ucrania no se retirará en absoluto y que no le dará nada a Rusia. Él solo detendría la guerra ahora según la línea de frente actual, o sea, después volvería de nuevo a esta guerra. Pero aquí vemos que Rusia rechaza completamente la idea de dividir los territorios de esta región, que históricamente han sido territorios rusos. Estamos hablando de las tierras de Donetsk, las tierras de Jersón, Zaporilla, y Putin lo dice de manera muy clara. Dice que cuando las fuerzas ucranianas se retiren de estas zonas y cuando Ucrania también anuncie que renuncia a la idea de unirse a la OTAN, esos son los dos requisitos. Cuando se cumplan ambos, entonces emitiremos una orden inmediata de alto al fuego y después comenzarán las negociaciones, es decir, negociaciones para detener esta guerra. Esto significa que aunque Trump está buscando una solución intermedia, los rusos son completamente claros aquí, es decir, no quieren ninguna solución intermedia.
Rusia es muy clara. Esta zona debe regresar completamente a Rusia. Y aquí pongan mucha atención. Hubo referéndums que se organizaron en Donbass y en Novorossiya. Es decir, referéndums que fueron supervisados por 130 observadores internacionales de Italia, Alemania, Letonia y otros, o sea, de países occidentales en realidad. Y los resultados fueron abrumadores a favor de Rusia. Más del 99% de los votos fueron a favor de que la región se uniera a Rusia. En la región de Donbass, más del 98% de los votos también fueron a favor. En la región popular de Lugansk, más del 93%, también en la región de Zaporilla y más del 87% en la región de Jersón. Es decir, la gran mayoría quiere que estas regiones se unan a Rusia. Así que ahora Rusia depende mucho de estos referéndums que se realizaron en el año 2023. Dice que no puede prescindir ni de un solo centímetro de estas regiones, porque hay un deseo popular de que sean rusas y no ucranianas. Dice que se deben integrar todas estas regiones históricas rusas, porque esto está de acuerdo con las leyes rusas, con las normas internacionales, y así sucesivamente. Rusia está enviando un mensaje claro, está enviando el mensaje de que el plan de Trump para dividir estas regiones es completamente inaceptable para los rusos. Y aquí debemos notar bien que los rusos en realidad no la consideran solo tierra rusa según la constitución, o según la historia, o según la etnia, o el idioma que se habla y así nada más, sino porque estas regiones que Rusia reclama hoy y que todavía están bajo control de Ucrania son regiones muy importantes para ella. Por su dimensión social importante, por su dimensión económica importante y por su dimensión estratégica muy importante. Hay ciudades que se consideran grandes centros industriales muy importantes. Hay ciudades que son uno de los mayores centros de industrias pesadas. Hay ciudades conocidas por sus industrias mineras. Hay canales. Rusia no quiere dejar estas zonas productivas a Ucrania. Incluso si estos centros industriales están destruidos, considera que se pueden restaurar todas estas fábricas y demás, y así reanudar la producción rápidamente. También estamos hablando de autopistas muy importantes en la región, rutas comerciales, ferrocarriles. Hay ciudades que se consideran centros para viajeros y para el transporte comercial, y así sucesivamente. Rusia quiere que estas ciudades sean rusas y no ucranianas, por su importancia estratégica también. Asimismo, hay ciudades que representarían un gran peligro social para las zonas controladas por los rusos si no se apoderan de ellas. Es decir, Rusia considera que para que haya seguridad social en estas zonas que controla hoy, debe anexar el resto de estas ciudades, los otros centros en esta región también. Asimismo, no podemos olvidar que hay ciudades y centros que dan al río Dnieper. Y todos saben que cuando tienes acceso al río no es lo mismo que lo contrario, o sea, estamos hablando de que hay una importancia estratégica muy grande. Cuando tienes acceso a este río, los rusos no pueden renunciar a la idea de tener acceso al río Dnieper que llega hasta la capital. ¿Cómo? Desde el punto de vista militar, esto es clave para los rusos. Controlar el río permite vigilar todo y asegura que Ucrania no establezca bases militares de la OTAN cerca. Además, facilita monitorear los buques de guerra occidentales en la región. Así que Rusia nunca podrá renunciar a estos logros positivos e importantes para ella por Trump, porque Trump quiere una solución intermedia. Eso no es posible. Rusia ahora es la vencedora. Rusia está librando una guerra y se encuentra en una posición muy cómoda, en la posición del ganador. Así que no puede aceptar ni considerar una solución intermedia. Si no consigue estos territorios restantes mediante un acuerdo político, los conseguirá militarmente, por la fuerza militar. Aunque esta guerra continúe por varios meses o años, eso no importa. Al final los conseguirá. Por eso, considera que estos objetivos deben cumplirse para que Rusia sea fuerte, para que no vuelvan a surgir problemas y amenazas como estas contra Rusia. Así que imaginen conmigo lo complicado que está este asunto hoy en día. La llamada telefónica entre Putin y Trump duró más de 2 horas, 2 horas y media de conversación entre ambas partes solo por teléfono. Esto muestra la importancia y la complejidad de este asunto.
Entre las cosas que se acordaron en esta llamada telefónica está que la capital húngara sea la capital de los magiares. Budapest es el lugar donde se celebrará la próxima cumbre sobre Ucrania. Después de haber visto la cumbre de Alaska hace casi 2 meses y cómo Trump recibió a Putin como a un héroe, hoy se habla de que Budapest, la capital húngara, será la sede de la próxima cumbre. A partir de hoy comienzan las advertencias y los preparativos para esta cumbre. Habrá reuniones iniciales entre los principales asesores de Putin y Trump, y luego los dos líderes se reunirán allí, tal vez durante esta semana o la próxima, para poner fin a este conflicto en Ucrania. Pero hoy la idea de celebrar una cumbre bilateral en Hungría enfrenta un problema muy serio, un problema logístico muy grave. Todos se preguntan cómo se superará este obstáculo. Cuando hablamos de Hungría, hablamos del primer ministro de este país tan polémico, Viktor Orbán. Hablamos de un amigo de ambos, amigo de Trump y amigo de Putin. Mientras que él es considerado un enemigo dentro de la Unión Europea o dentro de quienes controlan hoy los círculos de la Unión Europea, celebrar una cumbre en este país en realidad no es rechazado ni por Putin ni por Trump, pero sí es rechazado por la Unión Europea. Pero el problema es grave. El problema logístico planteado es cómo llegará Putin a este país. Porque Hungría, como todos saben, está rodeada de varios países que declaran enemistad directa hacia Rusia, entre Hungría y Rusia. Encontramos un grupo de países sobre los cuales es imposible que el avión de Putin vuele en su espacio aéreo de manera segura. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Ucrania, de Rumania, de Bulgaria. Hasta hoy nadie sabe la ruta que tomará el avión de Putin hacia Budapest. ¿Cómo llegará Putin allí? Aquí la Unión Europea salió a deslindarse, dijo que no pondrá ningún obstáculo para impedir la visita de Putin. Dijo que el permiso de vuelo sobre el espacio aéreo europeo depende de cada país por separado. Es decir, el avión de Putin no recibirá el permiso de la Unión Europea, sino que debe obtenerlo de Polonia, Rumania o cualquier otro país. Hipotéticamente, directamente, así, cada país por separado. Cuando fue la cumbre anterior en Alaska, las cosas estaban muy claras. Un avión ruso pasó del espacio aéreo ruso al espacio aéreo estadounidense, sin pasar por un tercer país. Incluso los aviones de combate estadounidenses recibieron el avión de Putin y le brindaron suficiente protección aérea hasta que aterrizó de manera segura en Alaska. Pero hoy Putin tiene que pasar por terceros países, por un grupo de países tal vez, y no solo por un país, y no por cualquier país, sino por países miembros de la Unión Europea, países miembros de la OTAN, países que declaran hostilidad directa hacia Rusia. Así que aquí, según todos los expertos, hay 3 rutas principales para Putin. La primera ruta es la más cercana, que es pasar por Bielorrusia, uno de los países amigos y socios de Rusia, pasando por Bielorrusia con protección total de los cazas rusos. Luego entrar al espacio aéreo polaco, y después a Eslovaquia y luego a Hungría. Esta ruta se considera muy peligrosa. No creo que Putin confíe en Polonia, que como todos saben, cada vez que sale dice que hay drones y aviones rusos que han violado su espacio aéreo y han sido derribados y cosas así. Y según Aidan, en caso de usar esta ruta, los cazas rusos regresarían a sus bases tan pronto como Putin salga del espacio aéreo bielorruso, tan pronto como Putin entre al espacio aéreo polaco. En ese momento nadie puede garantizar lo que sucederá después. Hay partes que podrían atacar este avión para provocar una guerra mundial. Hay partes que podrían atacar este avión en un intento de involucrar a Polonia en esta guerra, ya que hay una gran actividad de inteligencia dentro de Polonia, así que para Putin es casi imposible confiar en esta ruta. La segunda ruta es que este avión pase de Moscú sobre el espacio aéreo de Ucrania para llegar a Hungría en muy poco tiempo. La ruta más cercana. Pero esto, por supuesto, está totalmente descartado. Es decir, es casi imposible que suceda.
Ucrania está en guerra, tiene misiles, tiene aviones y así sucesivamente. La tercera ruta es una ruta muy larga en la que el avión tiene que pasar sobre el Mar Negro, luego sobre el espacio aéreo turco, después Bulgaria, Serbia y hasta Hungría. Esta ruta tampoco es segura, pero tal vez podamos decir que es menos peligrosa, porque solo necesitaría garantizar la seguridad sobre Bulgaria. Y esto tal vez se sepa que hay una intervención de Estados Unidos. Tal vez significa que Estados Unidos ofrece garantías de seguridad. Todos saben que los cazas estadounidenses están desplegados en la región, así que estos cazas pueden asegurar la ruta del vuelo, por ejemplo, sobre Bulgaria. Pero hasta este momento no se ha confirmado ni determinado esta ruta. Todos en Rusia se preguntaron si este viaje sería seguro para Putin esta vez. O tal vez seremos testigos de un escenario muy peligroso, un escenario similar a los que siempre fueron la chispa de las guerras mundiales anteriores,